noche. En esta noche de hoy quería grabar este video porque este video trata más que nada, es como viene siendo como, quiero dar una respuesta a los comunistas, al gobierno de Cuba, a la tiranía asesina de los Castro y a todos los que se han dedicado, a todos estos políticos, tanto de Miami como de la comunidad europea en España, que han estado apoyando esos asesinos que tenemos de aquí a 90 millas de Miami, el gobierno de los Castro, que por 55 años han estado asesinando y aplastando y pisoteando a ese pobre pueblo cubano que en 55 años lo han privado de libertad y de la democracia que goza el mundo entero. Entonces yo traía este video en respuesta de un poco de mentira falsa que se le ha querido vender al mundo, de una democracia que se ha venido planificando malintencionadamente con funcionarios de Miami, cubanos, los políticos de Miami, la mafia que tienen en Miami, el gobierno de los Castro, que tiene una mafia en Miami, el cual ha existido siempre y siempre se culpó al exilio y se le decía al exilio la mafia de Miami. Y resulta ser que la única mafia que hay en Miami es la que tiene Fidel Castro, que ha instalado con un poco de políticos que están dentro del gobierno trabajando en Miami, e incluso tenemos también uno en el Congreso como Joel García, cubano. Joel García es un vómito, es un hombre de mirar, es un hombre malintencionado, es un hombre malo, es un hombre puerco, cochino. Cuando se habla de Joel García, ni de perro se puede comparar, es un hombre muy malintencionado y un hombre vulgar, un hombre mal hablado, un hombre hipócrita que se ríe contigo y te dice por atrás, te da un abrazo, te da un beso y por atrás te clava la puñalada. Un hombre muy malo, muy malintencionado, y quien conoce a este hombre a profundidad sabe quién es este hombre y sabe de quién estoy hablando. Yo este hombre no lo quiero ni de vecino, y ahí lo tenemos en el Congreso del Partido Demócrata, porque bueno, en el Partido Demócrata toda porquería van a parar ahí, y más fácil cuando son de Fidel Castro infiltrado. Entonces quería dar una respuesta a toda esta, yo diría más bien, me atrevería a llamarlo como, yo me atrevería a llamar a toda esta, como un teatro, que se ha venido armando un teatro, una telenovela, es como una especie de, digamos, que se ha querido hacer con algo tan importante como la democracia y la libertad, que se ha querido a venderle al mundo y vender a la gente que en Cuba hay democracia, así con ciertas mentiras y falsedades que se han creado, y como si la gente fueran tontos, si fueran bobos o estúpidos. Y entonces eso fue una combinación que se hizo porque sabíamos que el gobierno de Cuba, cuando Fidel Castro le dio el poder a Raúl Castro, Raúl Castro cometió muchos errores, que empezó a matar los presos políticos. Al Raúl Castro empezó a matar los presos políticos, se metió en muchos problemas porque Fidel Castro sí metía presos a muchos presos políticos, y cuando los mataban morían en la cárcel o morían de una cosa, y justificaba, y a veces le daba una oportunidad, pero preso. Y entonces por este hombre empezó a matar. Vemos el asesinato desde que comenzó con Zapata, mandó a dar una golpiza en el juego público en un parque de Villa Clara a Wilfredo Soto. Vimos después cómo mató a Laura Pollán, cómo mató a de Santiago, a Wilby Sánchez, creo que también mató, también como vimos cómo asesinó también a este que fue de Miami a Cuba a apoyar a la dama de blanco en aquel tiempo, que era el señor que fue muerto, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo el nombre más adelante, se lo voy a decir. Pero también mató una familia que fue también de Miami, que fueron de visita, que murieron en Santiago de Cuba. La familia eran apellida Leiva, la familia Leiva. Adrián Leiva fue el que mató, fue el primero que mató cuando fue a apoyar a la dama de blanco. Y la otra familia que fue de Santiago de Cuba, que fue muerta en Santiago de Cuba, que lo mandaron unos delincuentes a matarlo también, que ellos habían ido a Cuba, y como
eran una gente que tenían una idea diferente del gobierno de Cuba y ellos parece que estuvieron apoyando ciertas causas políticas. Y entonces el gobierno de Cuba en su visita le velaron la pelea y le mandaron unos asesinos, como quien dice, los mataron para que quedara impunemente como que unos delincuentes lo habían matado y todo estaba planificado por el gobierno de Cuba. O sea, una cantidad de asesinatos que Raúl Castro empezó a cometer uno atrás de otro y entonces todas estas cosas se debía a dos factores. A que Raúl Castro siempre dijo que cuando tomaría el poder él iba a matar todo aquel que tuviera a todos los presos opositores políticos más peligrosos. Entonces, él llegó y me empezó a asesinar. Entonces, eso se formó cuando Fidel Castro, sobre todo con Raúl Castro, con la muerte de Zapata, se formó tremendo escándalo. Entonces, con la muerte, no tanto como la muerte de Payá, pero con la muerte de Zapata sí. Y entonces eso permitió que Raúl Castro, la comunidad, parte de la comunidad europea, especialmente en España y en Estados Unidos, que es donde más apoyo recibe de la mafia que tienen en Estados Unidos, prepararon una jugada para poder limpiar el gobierno de Cuba. Era necesario limpiar el gobierno de Cuba porque su imagen, por primera vez, ni Fidel Castro lo había ensuciado tanto como con estos crímenes que estaba cometiendo Raúl Castro. Y entonces se trataron de moverse, de darle a Cuba como que Raúl Castro iba a dar una democracia, iba a dar un paso, un cambio. Y en toda esta falsa planificaron, a través de esta jugada planificaron permitir cierta salida en falso, como que los cubanos podían salir al exterior. O sea, que el cubano podía salir de viaje al exterior. El cubano que quisiera, nada más tenía que sacar los papeles, el pasaporte, y con que le dieran una visa afuera o lo invitaran a salir afuera, ya él podía viajar, el cual todo es mentira. Hemos visto una cantidad de presos políticos, el héroe que tenemos en Cuba, que eso es un hombre para respetar, el doctor Elías Vicé, y muchos más, y tengo parientes y familiares míos que yo conozco allá, amistades que son gente que son opositores, verdaderos opositores, no son falsantes. Cuando hablo de verdaderos opositores, estoy hablando de hombres de la talla que murieron como Payá, como Soto, como Zapata. No estos opositores falsantes que tenemos, que fueron planificados y preparados para un momento como este, poder demostrar una democracia en falso, como tenemos la opositora en falso Giovanni Sánchez, que es familia de Celia Sánchez Manduley. Es una señora que ella siempre estuvo protegida y ocultada por el gobierno de Cuba porque la estuvieron preparando y estudiando. La historia de Giovanni Sánchez ha sido una historia que ha tenido ciertas facilidades que no ha tenido ningún cubano, como 4 años casi se fue, como en el 2004 por ahí se fue, salió de 2005, no recuerdo, sé que estuvo como 4 años casi en Suiza, se estuvo preparando allá como bloguera y preparándose en lo que era en el sistema de computarización, de computadora y todas esas cosas, porque la estaban preparando, estuvo preparando unos 4 años en Suiza, en la ciudad de Estocolmo, que es una base de espías cubanos, donde radican muchos cubanos y viven cubanos que tienen allá viene siendo como una red que tienen allá de espías cibernéticos y que hay gente que tiene el gobierno de Cuba allí, incluso de extranjeros, como esta puertorriqueña que salió huyendo de aquí del gobierno de aquí de Estados Unidos, que era una infiltrada de compañera que metió dentro del gobierno de Estados Unidos, esta cubana Belén Monte, la Belén Monte, que esta cubana fue la que puso esa puertorriqueña que salió huyendo para entonces el gobierno de Cuba. Esta puertorriqueña la ubicó le dijo que donde más segura podía estar no era en Cuba sino en Suiza, allá están. O sea que ellos tienen allá muchos cubanos y gente que le han cubrido la espalda y se han visto un momento difícil y están allá en Suiza. En Suiza es como una base. Ellos tienen también tienen como una garantía con el gobierno de Suiza, que el gobierno de Suiza simpatiza también mucho, como parecido con el gobierno de España, simpatiza mucho con el gobierno de Cuba. Y entonces por eso ellos tienen esa base, una base que
preparan los mejores espías y estudian allí. Ahorita, sobre todo, ellos se preocupan mucho por lo que es la parte del internet, bloguero y eso. Ellos usan mucho a la base de espías de Suiza, que radican en Estocolmo, en la ciudad de Estocolmo, para esos tipos de trabajo. Entonces, hablando de este tema, y yo estaba dando la respuesta de la falsa democracia que en Cuba han querido vender, y entonces quería también hablar de un video que sacó uno de los agentes que ellos tienen, que han sacado, que están viviendo en Estados Unidos. No sé si este señor todavía sigue viviendo en Estados Unidos, porque tengo entendido que mucha gente estaba pidiendo que lo sacaran de Estados Unidos, porque él fue un agente en Cuba, encubierto, él trabajaba como policía vestido civil en Cuba. El señor de Santiago de Cuba, este señor que se llama Roberto García Cabrejas, uno medio calvo, pelón, que sale grabando, tiene muchos videos en YouTube, y según dicen, se sabía que él estaba viviendo, parando en San José de la Laja, aquí en San José, California, creo que era aquí en Estados Unidos. Era el paradero de él, creo que era. Era un hombre que estaba sacando muchos videos, grabando videos, hablando en contra del gobierno de Estados Unidos y atacando a los cubanos, aquellos que no piensan como Fidel Castro, haciendo una política a favor del gobierno de Cuba. Prácticamente vino, tengo entendido que vino como preso político, no sé cómo vino, pero porque era un agente del gobierno, sé que el gobierno de Cuba lo tuvo trabajando, lo puso a trabajar como espía y como opositor, que se puso a trabajar en Santiago de Cuba como falso opositor, y durante su trabajo tengo entendido que metió casi como unos 70 80 cubanos presos, casi 100 de opositores en la zona de Santiago de Cuba. O sea que estuvo haciendo un trabajo bastante efectivo para el gobierno de Cuba. Y como este señor como espía trabajando como opositor dentro de Santiago de Cuba, le trabajó muy bien al gobierno de Santiago, al gobierno de Cuba, porque él tiene, creo que tiene como un cargo dentro de los oficiales. No sé si él es quemoteniente, algo así. Él tiene, entonces trabaja como civil, parecido a Carlos Otero. Carlos Otero trabajaba vestido civil, supuestamente era jefe de lo que era la televisión en Santiago de Cuba, pero Carlos era oficial y tenía también un cargo dentro del Ministerio de Santiago de Cuba, de Cuba, de La Habana, Cuba. Entonces esta garrata que estoy hablando de Roberto García Cabreja, se ha dedicado a sacar bastantes videos en YouTube, él lo tiene, hablando peste de Estados Unidos y hablando lo peor de lo que... Y entonces lo peor de todo es que yo nunca he podido entender es que este hombre que saca todo video falso, video editado por el gobierno de Cuba, pagado por el gobierno de Cuba, vive aquí en Estados Unidos, vino como opositor, el gobierno de Cuba lo mandó para acá como opositor, como todos estos falsos opositores que allá han sido en Cuba del ministerio, vienen para acá luego como falsos opositores. Entonces vienen aquí luego a grabar videos en contra del mismo gobierno que le está dando comida, estampillas, creo que estaba recibiendo estampillas este señor y muchas cosas. Entonces, se están burlando en la cara de nosotros, sobre todo de este país, un país generoso como Estados Unidos. Lo que está de moda ahorita actualmente. El gobierno de Cuba está tratando de meter toda su rata y de filtrada, sobre todo en Miami. Vemos Miami como está llena de ratas, vemos cómo está la televisión y los medios saturados en Miami de puro agente del gobierno de Cuba, como como Mega TV, Canal 43, Canal 41, todos esos canales son puras ratas que están siendo manichadas y dirigidas por el gobierno de Cuba, y la mayoría de la prensa y de los radios de abajo que salen, los programas que salen, muchos locutores que salen, no todos, pero la mayoría de los locutores de radio son como, podemos por ejemplo podemos mencionar ampliamente los nombres de los locutores en Miami que tenemos, que abiertamente sabemos que son del gobierno de Castro. Empezamos al mundo García, es una rata, y el gobierno de Cuba hasta le paga por dar su programa, que a veces lo sustituye que es profesor de Denver, Colorado,
que se llama Arturo, que trabaja aquí en Denver, Colorado, de profesor de filosofía, algo así, no sé. Y entonces, que es otra gata comunista. Entonces tenemos también a Tony, este, al Tony, el que todos conocemos, no me acuerdo el apellido de él, que esa gata también incluso ha ido de visita a Cuba. Tenemos al hijo de Juan Almeida Bosque, que vino como supuestamente opositor, un asesino como ha sido su papá y ha sido toda una vida, y él lo conozco, ellos eran de la zona oriente. Es una rata, ese nunca, Juan Alberto, el Juan ese Bosque, ese tipo es comunista, más comunista que el papá. Y entonces supuestamente se vendió como anticastrista, pero eso fue vendido para poder trabajar como está trabajando ahora. Tiene que ver con un programa que hay abajo en Miami. El gobierno de Cuba lo instaló ahí abajo porque todos esos medios los dirigen ahí al gobierno de Cuba, los catos. Tenemos a Carlotero dirigiendo uno de los programas de humorista de abajo. Una gata, un hombre que fue dirigente y tuvo cargo en el ministerio de Cuba. Entonces esa gata la tenemos trabajando acá. Es una falta de respeto. Entonces el público que tiene, porque ellos tienen público, los mismos comunistas son los que lo van a ver. Porque ya ellos se dan el lujo de mandar cualquier locutor o cualquier productor, que no te preocupes, que aunque tú seas comunista, nosotros tenemos un público comunista que lo van a ver. Todo el público que tiene allí, la mayoría son comunistas, porque son gente que Fidel Castro que se ha dedicado en los últimos 15 años de llenar a Miami de pura gata comunista, de tener su propia comunidad comunista. Y eso se hizo con el objetivo de contrarrestar a los pobres exiliados que ya son viejitos y han ido llenando aquello renovándolo con puro comunista. Estamos viendo también, podemos ver la carta de Alexis Valdés, eso no sirve, esa es la porquería más grande que hay también, la mierda más grande que hay. Pero estamos yendo rodeados de mierda, de porquería. Estamos viendo también todos los peloteros que estaban llegando de Cuba, que supuestamente vinieron como escondidos, nunca vinieron escondidos. Supuestamente que se planificó que estaba castigado Orlando el Duque Hernández en Cuba, nunca estuvo castigado, eso fue mentira. Es lo que más bien se planificó de que no jugara para cuidarlo y no seleccionar y poderlo vender. Se vendió escondido de una manera que parecía que fue que se vino, se escapó, mentira, todo estaba vendido. Fidel Castro cogió buen dinero por eso. Como se vendió José Arias Contreras, fue vendido con buena plata también por el gobierno de Cuba, todo fue escondido. Y la mayoría de los peloteros, como René Arocha también, fue vendido también. Y todas esas gatas han sido vendidas. Todas esas gatas, esos peloteros que han venido así, vendidas. Entonces, tenemos una cantidad de chivatos en Miami, rodeados, llenamos de Miami, de políticos, empezamos a ver como tenemos, como le mencioné ahorita, a Joel García, que también están Tony, pero el otro, el comisionado, apellido Yanni. Tenemos también el que da una vergüenza, el hijo de Marcanosa, un hombre como Marcanosa, que fue un héroe, y que este hombre se esté portando tan miserable, Dos Santos. Es una vergüenza que este hombre esté trabajando para el gobierno de Cuba encubiertamente. Y entonces, estoy hablando de todo lo que está pasando en Miami, de la cantidad de infiltrados que hay en Miami y de esta democracia cochina que se ha ido vendiendo. Entonces, para volver al grano, el gobierno de Cuba se vio la necesidad de tener y sembrar un poco de opositores que fueran destacados, apartar del medio a opositores de la clase de Reina Tamayo, que eso lo voy a contar ahorita, de Laura Pollán, hombre grande como para allá. Y entonces era necesario poner opositores con esa misma calidad para poder contrarrestar a esta gente a lo largo del tiempo. Entonces, se vieron la necesidad de tener a Giovanni meterla en este negocio. Se vieron la necesidad de preparar a Eliezer Ávila. Eliezer Ávila fue preparado, fue intencional, que hablara mal
en aquella reunión de los muchachos estudiantiles de la universidad, que dijo que por qué no volaban, que por qué no le daban permiso a los cubanos salir. Ya eso era un plan que venía planificado porque el gobierno de Cuba quería dar una democracia al mundo y vender una democracia como que en Cuba sí iba a haber viajes para todo el mundo y que sí cualquier muchacho podía hablar desde una universidad o de donde quiera y se le permitía. Entonces era necesario de meter este filme, de meter esta película, esta novela que preparado por este guajirito de allá, este guajirito montuno de la tuna de por allá. Y entonces imagínate, un hombre este muerto de hambre, le ofrecen este trabajo, Eliezer Ávila Cecilia, como el gobierno de Cuba sabe comprar a la gente, le garantiza ciertas comodidades en La Habana, este guajirito en La Habana, con ciertas facilidades, después le dieron estudios para la universidad, para que se preparara en computación, y lo hemos visto en la internet como tiene unos 10, 15 perfiles falsos, y a mí me ha estado siempre fastidiando con sus perfiles falsos y queriéndome colarse en mi internet, el mismo Eliezer Ávila, que para fastidiarse en mi página y eso. Y entonces esa es la característica de toda la gente que ellos buscan. Giovanni Sánchez, bueno, Giovanni Sánchez todavía era de la familia, venía la familia de ellos, que era de la familia de sobrina de Celia Sánchez Manduley. Ya yo le dije que fue preparada en Estocolmo, en Suiza, 4 años. ¿Qué opositor puede ir a Suiza? Giovanni Sánchez tuvo 4 años viviendo en Suiza. Eso no lo saben poca gente. Y se estuvo preparando allá. Después que ella vino a Suiza, como en el 2007, 2008, empezó como bloguera. Después que tuvo 4 años preparándose para le dieron desde preparación desde periodismo hasta bloguera, porque Giovanni Sánchez no, ella su especialidad era otra. Entonces, vemos la Giovanni Sánchez que ellos empezaron desde Cuba a soltar blog. Eso en Cuba no es permitido. Giovanni Sánchez fuera una bloguera de verdad. En primera, Giovanni Sánchez lo hubiesen matado, ni siquiera lo hubiesen puesto. Y mucho menos ahora, como dice Giovanni Sánchez, que va a tener su propio periódico. Y entonces ya va a tener su periódico. Tengo entendido que ella está diciendo que ojalá le den una facilidad en el Granma algún día de escribir. Tengo entendido que ya probablemente dentro de un año le den facilidad de escribir en el Granma también, que es un periódico comunista de Cuba. Si los mismos periodistas cubanos que son comunistas, cuando se han equivocado, como le pasó a este comunista que querían traer para acá de espía también a este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este calvo que lo castigaron cuando habló, criticó que se equivocó de Julio Alcántara, que fue castigado? Y es comunista, y es un hombre de la seguridad y de confianza, pero se equivocó y lo castigaron. Dime tú, Giovanni Sánchez, que supuestamente es opositora, va a tener, ¿quién va a creer que en Cuba, con un régimen tan criminal y más como Raúl Castro, asesino, que es más asesino que Fidel Castro, va a permitir un periódico de cualquier tipo que no sea de Cuba nada más? Aunque ella dijo, y escucha lo que dijo Giovanni Sánchez, que el periódico de ella no va a ser anticastrista, ni va a hablar mal de Raúl ni de la revolución, que es un periódico moderno y progresista. Entonces, más claro ni el agua de la cara de caballo esta de Giovanni Sánchez. Fea y horrible. Cara de caballo, feísima, para colmo traidora, que quiera venir a burlarse del pueblo de Cuba y de todos nosotros. Jamás ni será perdonado por nosotros, ni mucho menos por ese que está de arriba. Esa la va a pagar ella. Entonces, seguimos con la otra jada de Eliezer Ávila, que se le propuso de que en esta, te digo porque todo esto estaba bien planificado. Conozco un muchacho que es muy amigo de Eliezer Ávila, ¿me entiendes? Y que ese muchacho pensó, se está contando un muchacho que era tú, que ese pensó ese cuento de verdad, que Eliezer Ávila era de verdad opositor y empezó a hablar más. Y dice que él fue a hacer lo mismo. Bueno, ese muchacho, tengo entendido, la familia me cuenta, que ese muchacho estuvo preso y le dieron una golpiza que por poco lo mata. Y más nunca, ya está, ese sí está en la tuna jodido. Ahí sí está jodido la tuna, más nunca. Ni estudio ni nada pudo continuar. Entonces, estamos hablando de que Cuba es opositor de verdad, se nota enseguida, porque no tiene vida, ni lo dejan vivir, ni lo dejan tener una computadora, mucho menos un periódico ni nada. Entonces, esta rata fue preplanificada de que era necesario de que él hablara estas cosas y grabarlo, porque en Cuba tú sabes que cuando hay una reunión no te dejan filmarlo y mucho menos a nadie con camarita ni nada. Eso fue grabado y preparado para subirlo en YouTube, porque todo fue planificado en Cuba, no es como acá, que la prensa entre y va a grabar. No. Una prensa en Cuba se le ocurre de subir un video a YouTube sin hablar con el gobierno y la desaparece. Eso lo sabe todo el mundo.
Eso fue planificado, de que se grabara bien y subió en YouTube para que Cuba viera que hay democracia, que un estudiante de la Universidad Guajiro de Monte de Atuna, que es allá lo único que en esas áreas lo único que hay es fango y lodo, Guajirito, y no pasó nada. Entonces todo fue una gran mentira y una gran farsa, donde aquellos que empezaron a seguirle el juego a Eliseo Ávila dicen que también sirvió para una cacería de brujas. ¿Sabes lo que es una cacería de brujas? Demostraron la democracia y aquellos que eran enemigos del gobierno sacaban los pies y cortaban los pies. Fue lo que pasó. Muchos en la universidad quisieron hacer ese juego, eso es una cosa que no se habla. Pero eso pasó porque tengo muchas amistades en Cuba, gente que estaban estudiando en la Universidad de Ávila, que lo conocen, y conocen mucha gente que pagaron por Eliezer Ávila hacer esa crítica en público, grabado, y todo salió al mundo. Pensaron que eso era cierto, podía haber democracia en Cuba. Cuando fueron a hacer esos muchachos de la universidad a seguirle juego a Eliezer, le pasaron en cuenta. Lo sacaron de la escuela, lo metieron preso, muchos lo acusaron por delincuentes, por ladrones, entonces cuando nunca fueron a la escuela, lo que dijeron que eran ladrones, que eran delincuentes y más nada. Eliezer Ávila siguió sus estudios, terminó sus estudios. Es la gran mentira de todo, míralo. Entonces lo vemos viajando, era uno de los opositores que ya venía preparado y tengo entendido que también recibía estudios de como agente de la seguridad y fue una gente que fue captada de temprana edad porque el papá era del partido y la familia era del partido, la mamá creo que era la juventud, secretaria, todos tenían cargo con el gobierno, entonces era un muchacho que estaba, como que dice, preparado para, reconocido como para hacer este trabajo. Entonces el caso de Guillermo Fariña, que es otro farsante, otro opositor también, pero Guillermo Fariña todavía es una gente que siempre trabajó para el gobierno, siempre estuvo trabajando para el gobierno, trabajó como para el sindicato del gobierno, fue funcionario en el gobierno y fue un hombre que tuvo muchos años trabajando para el gobierno. Cuando el problema de Zapata, unos años antes, a él lo llaman, la seguridad lo llama que tenía que abandonar el trabajo del gobierno, pasarse a la oposición como opositor falsante, porque necesitaba un negro para poder demostrar al mundo entero que en Cuba no había racismo con la muerte de Zapata o con lo que se estaba haciendo con mucho moreno en Cuba, con mucho prieto, con mucho negro. Y entonces Zapata le dijeron, ok, está bien, yo cumplo este trabajo, lo prepararon como opositor y tenía que hacer una huelga. Le dijeron, ahí puedes hacer una huelga por la revolución cubana. Y dijo, oh, yo la hago, no te preocupes. Y más que yo necesitaba bajar porque tenía problemas de la diabetes y lo habían mandado a bajar de peso porque tenía, no sé, grasa, no sé, mucha agua o colesterol. Tenía una cosa que a él le convenía y por eso lo escogen, porque era una persona que necesitaba bajar de peso. Toda la historia se conoce de Cuba, toda la historia de Cuba se conoce. Guillermo Fariña hace este trabajo como el sustituto de Zapata, mete la huelga de hambre esa como un héroe, trata de ocupar el puesto de Zapata para, como dice, humillar y apartar esa historia de Zapata, que no quedara en el pasado y olvidara, y para demostrar al mundo entero que en Cuba no mataban a opositores, y menos con huelga, pero atendían en un hospital, entonces veíamos a Guillermo Fariña en el hospital, veíamos los médicos atendiendo y todos los días, todas las cosas que se hacían con Guillermo Fariña en ese hospital estaban en YouTube bien subidas, bien editadas y bien grabadas los videos. Si se dan cuenta, todo fue algo para que el mundo viera que en Cuba la muerte de Zapata nada tuvo que ver con el gobierno de Cuba, que el gobierno de Cuba atendía bien a los presos políticos y a los negros, porque Guillermo Fariña era negro y tenía que buscar una gente con esa misma característica. O sea que todo el maquillaje y todos los teatros del gobierno de Cuba siempre ha sido preparado con un doble sentido. ¿Bien? Y Guillermo Fariña supuestamente le cayó bien el zapato, quedó a la medida para ser el sustituto de Zapata y demostrar al mundo entero que era mentira de que Zapata había muerto en esa huelga que había hecho Zapata, que sí había hecho una huelga de verdad, pero después el gobierno de Cuba, 3 días antes, le dio una paliza, y eso lo saben presos políticos que estaban allí, que lo vieron, que le dieron una paliza y lo metieron un calabozo como 3 días sin agua y sin nada, y muere deshidratado y pedía agua. La gente lo escuchaba cuando él pedía agua. Y entonces fue conocido por el hospital, y cuando se por el hospital, allá lo tuvieron como, no sé si fueron 2 o 3 días más, porque ya estaba el hombre con la paliza más que le habían dado. Y claro que va a morir, un hombre debilitado con esa paliza, y que lo castigaron como lo castigaron, sin agua, sin nada. Entonces Guillermo Fariña viene a sustituir y a reemplazar a Orlando Zapata para demostrar al mundo que todo era una farsa de Zapata. O sea, que venía como Guillermo Fariña cumplía varios objetivos. Venía como opositor
demostraba varias cosas. Demostraba que el negro en Cuba no era discriminado, no era, y que el opositor tampoco. Y que aquel que hacía huelga se le atendía en el hospital y se le daba hospital. Y no se le dejaba morir. Y se le daba la atención. Entonces, por eso vimos todo lo de Guillermo Fariña bien planificado. Todo, cada huelga en el hospital, cada visita médica está ahí plasmada, grabada en YouTube. Porque el gobierno de Cuba necesitaba mandar este mensaje. Entonces, Guillermo Fariña de momento de la noche se recuperó, hacía algunos teatros, porque tenía que hacer algunos teatros, en ese momento, y todo viene a raíz de que ya venía también preparándose la salida, que ya se había hablado, cuando fue Jimmy Carter ya, muchos años Jimmy Carter venía con ese secreto de que Cuba ya sabía, pero que no podía hablar, entonces Jimmy Carter, no, ya sabemos que Cuba va a cambiar, tengo secretos, pero no lo puedo decir. Yo sabía que los secretos que Jimmy Carter cuando fue, porque Jimmy Carter creo que fue como dos años antes de soltar esta supuestamente transición del gobierno de Cuba, que ya era algo planificado, pero era mentira. Entonces la planificación era de que iba a haber salida, iba a haber viaje, de que iba a haber también permiso de trabajo para que quería tener trabajo por cuenta propia, o sea, todo fue falso. Entonces, antes de volver a pasar a los trabajos en Cuba, que eso fue otra falsa, quería también mencionar el otro personaje, Darcy Ferrer. Esto fue un hombre también, un médico, que era necesario reemplazarlo también por el héroe que tenemos en Cuba, que supuestamente tenían planificado, están aguantados porque ya le dijeron, porque ellos tenían en mente matar al héroe Oscar Elías Vicé, pero ellos están medio trancados porque después de la muerte para allá tenían pensado matar a Oscar Elías Vicé. Entonces, Darcy Ferrer iba a ser el sustituto de Oscar Elías Vicé, el doctor. Darcy Ferrer ha sido un paquete preparado y se le hizo que tuvo preso en unas prisiones, unos documentales que el gobierno de Cuba lo grabó y pusieron las prisiones, lo difícil que eran. Y Darcy Ferrer nunca tuvo preso en esas prisiones. Resulta ser que Darcy Ferrer tuvo los tiempos que tuvo en cárcel, lo tuvo por en cárcel no de ese tipo de calidad. Tuvo preso y supuestamente fue un preso falsante. Lo tuvieron para sacarle información a los verdaderos presos que estaban allá. Él cooperó mucho con muchas informaciones dentro de las prisiones, con presos políticos lo metían y él daba mucha información. Gracias a él o desgraciadamente a él, a muchos opositores en Cuba se le asesinó, se le cogió preso en la calle porque así sirvió como opositor falsante y se prestó para eso. En la prisión fue para eso, fue un enviado para agarrar más opositores. O sea, que el gobierno de Cuba ha hecho toda una gama de opositores fabricados para poder tener esta escalera que ha podido tender hoy en día y decir que hay una democracia en Cuba. Que los opositores en Cuba hoy salen al exterior y tienen una voz en el exterior. Pero siguiendo eso, la peor de todas, Berta Soler. Esto da asco. Esto es una señora que se ha apretado para este juego. Berta Soler fue entrada en la Dama de Blanco junto como con 2 o 3 más que han sido entradas, que han dado algunas entrevistas que le han hecho en La Habana, son como 3 o 4 de ellas, acerca del dinero que se le da a la Dama de Blanco. Estas que quisieron desacreditar a la Dama de Blanco, que le dan dinero y que son pagadas. Claro que esas mujeres, gente de aquí le mandan dinero para ayudarla, porque esa mujer el gobierno de Cuba ni trabajo le da. Porque todo el mundo sabe que en Cuba, que opositor no le dan trabajo. Al sobrino mío y a toda la gente que eran opositoras, familia mía, no iban a un lugar a explicar, no le daban trabajo. Cuando tú eres opositor en Cuba, más bien te hacen la vida imposible. Yogur, te hacen la vida un yogur, te desgracian la vida, no te dan trabajo, te velan, te persiguen, te tiendan trampas para agarrarte. Entonces, una vez que ya tú eres opositor en Cuba, si no te ayudan aquella gente en el Estado, aquí afuera, nosotros los compatriotas, si no ayudamos, porque yo no gano mucho aquí en Estados Unidos, pero si yo tengo que ayudar a la Dama de Blanco, esas pobres mujeres que yo sé que su trabajo sale en defensa del gobierno de Cuba, que tienen muchas de ellas hijos o padres o hermanos presos y salen cada día a la calle a pedir libertad y son golpeadas y son maltratadas, y que esas mujeres no tienen un salario
y que esas mujeres que nosotros aquí también nos ganemos y no le mandamos dinero para ayudarlas, eso sería más que ser desconsiderado. Que el gobierno que de Miami, dicen ellos que hay agencias de la mafia, porque le llaman mafia, que hay exiliados que le dan dinero, si se lo mandan y se lo dan, que nosotros le mandamos dinero, le damos dinero, yo lo voy a ser sincero, yo para eso le he mandado 20, pues diga, dale 40 pesos a fulano que estaba digo, dale 50, dale 30, que le he mandado cuando he podido, si eso le he mandado, pero yo no, porque yo no puedo mandar más, pero si yo pudiera mandarle a toda la dama de blanco, yo lo hiciera porque yo estuve en Cuba, y un opositor en Cuba, si no he ayudado, el gobierno lo coge y lo acrimilla y lo termina de matar, porque eso es lo que quiere, que mueran sin trabajo, sin nada, ¿tú me entiendes? Entonces lo castiga el gobierno. Claro que tenemos que ayudarlo, no, porque mira, que le mandan dinero, por eso que ellas se venden, no. Eso lo hacen ellos por amor, porque en Cuba, ser opositor, con dinero nadie lo hace. Es que no es, en Cuba tú le dices a cualquiera, oye, por dinero mete esta posición, no lo hace porque sabe que es la muerte. ¿Y qué tú prefieres, la muerte o dinero? Y mucha gente lo que prefieren es estar siguiéndole la corriente del gobierno de Cuba y no ser opositor, aunque sea pagado, porque esa es tu vida. A no ser que no sea un agente infiltrado al gobierno, que sí trabajan bastante y entonces ellos lo pueden hacer libremente porque no lo van a matar. Pero un opositor que lo haga de normal, que salga a la calle y que hagan como hace Licey, Oscar Lea Licey y toda esa gente, y gente que yo conozco que son opositores, ¿verdad? Esa gente está llegando su vida. Esa gente no hay dinero que les garantice su salud, ni su vida, ni nada. Como le pasó a Osvaldo Payá. Osvaldo Payá él sabía que en cualquier momento iba a morir, lo decía siempre. Y se lo decía a la familia. Porque ser opositor en Cuba es allegarse con la muerte. No hay nada en Cuba que pueda ser, digamos, lucrar con un dinero que te mande con tu vida. No lo hay. Es una locura decir que son pagadas las damas de blanca y que son pagados por el exilio. No, esos son gente que la hacen de corazón porque tienen familia, tienen hermanos que están presos injustamente por decir nada más la verdad. Algún día de pedir libertad y democracia, y son gente que se cansaron. Entonces, claro que aquí esa gente que tú ves que dan ese paso y el gobierno lo está castigando porque no tienen una ayuda del gobierno, no tienen trabajo, no tienen nada, están hostigados por el gobierno. Claro que la gente de aquí le mandan algo. Entonces, este video yo se lo mando a este señor que graba video al gobierno de Cuba, que manda a este perro como Roberto García Cabrejas, que lo manda a grabar videitos de este tipo, y a muchos que ya tienen aquí en Miami, un tal gordo de Miami que se llama también Roberto Morales, uno gordo en Miami, que también graba muchos videos, pero pone nombres falsos, con Adán Amable, tenemos esta también espía que dirige el grupo de Acción Rápida, que tiene un grupo radica en Praga, supuestamente la periodista mediocre esta, la Maciel Gutiérrez Romero. Entonces, toda esta gente la usan ellos, incluso porque usan perfiles falsos. Esa es la otra cosa, que antes usan la internet para poder llevar su jueguito y llevar su democracia, y que tienen bastante gente que defiende la democracia de Cuba. Son la misma gente con un poco de perfiles falsos para decir, coño, mira cómo el gobierno de Cuba tiene admiradores. Y son la misma gente, la Maciel, el Neto Vera de Santiago de Cuba de la Seguridad, que tiene como 50 perfiles, el Eser Ávila, que tiene como 50 perfiles también, Iván Sánchez, que es la reina de los perfiles falsos, Darcy Ferrer con un montón de perfiles falsos también, y entonces sacan todos sus perfiles con un poco de nombre y dicen, oye, como el gobierno de Cuba tiene admiradores y el pueblo de Cuba, coño, el pueblo de Cuba defiende a Fidel Castro. Pero son la gente que están pagadas, son la única gente que en Cuba puede tener una computadora. ¿Quién puede tener una computadora? Como va a decir, tú lo ves de mañana, de día, de noche. Como yo le dije a Darcy Ferrer una vez, coño, pero yo te veo a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana en internet. ¿Cómo es eso que tú tienes internet? No, es que yo vengo a mí me dejan entrar a veces aquí a la oficina de interés. No, la oficina de interés te puede decir que te dejen en el día o en la noche un rato, pero las 24 horas pegada tú ahí en internet. Entonces, pero eso era algo que yo siempre le soltaba a él, porque yo sabía quién era él, hasta que al final yo y él tuvimos un explote y explotamos a raíz de lo que de que yo le dije quién era él, porque él quería imponerme cosas que yo no nunca quise dejar. Ya después ya yo supe la información de Cuba, quién era por preso político que yo tengo en Cuba, quién era Darcy Ferrer.
Y dice, no, si así fue que tiene computadora, un preso político muy amigo, no amigo de él, sino así fue que tiene computadora en su casa y tiene en su casa de todo. ¿Entiendes? Y él no deja entrar a todo el mundo en su casa por lo mismo. Y de madrugada y de noche le entra gente a la seguridad. Todo eso, ¿no? Como Giovanni Sánchez, tiene computadora en su casa. El esposo de Giovanni Sánchez, de Reinaldo, el periodista, que es periodista también. ¿Quiénes son la gente que lo visitan y además miren? Y esa gente no está en ningún grupo. Giovanni Sánchez ni Eliezer Ávila no están en ningún grupo de oposición, nada. Porque el que más se mueve entre ellos, con algunas veces que se mueve de estos espías, falsando, es Guillermo Fariña, que a veces va a algunos grupos, pero él no va, sino va nada más a buscar información. Como dijo Giovanni Sánchez, cuando la muerte de Laura Pollán, que el gobierno de Cuba la mató, y le puso inyecciones para matarla. Y creo que y después dijeron que murió de enfermedad. Y que la familia estuvo acusando al gobierno de Cuba. ¿Qué dijo Giovanni Sánchez? En un video, y ese video estaba arriba, lo estoy buscando ahora, ya lo borraron, porque como yo se lo dije a ella, cogieron y borraron el video. Ese video lo grabaron ellos mismos, lo filmaron y lo subieron. Una entrevista de Giovanni, ¿tú crees que Laura Pollán murió por el gobierno? No, Laura Pollán me vio a mí una semana antes y me dijo que ella estaba muy grave de enfermedad de diabetes, que estaba casi a punto de morir, que no sé cuántas cosas más, y que no sé cuántas enfermedades se había complicado. Y dice que Laura Pollán le había dicho una semana antes de morir que ella estaba muy mal de salud. La familia y ese video estuvo ahí. Pero fíjate, hizo uno mentiroso, hizo uno sinvergüenza. Como yo le dije eso a Giovanni Sánchez, de que cómo se atrevía a hablar eso de Laura Pollán, y la familia estaba diciendo que era mentira, pero la familia lo dijo. La familia le dijo que eso era mentira, que Laura Pollán ni hacía gato que no miraba a Giovanni Sánchez. Y que ella sabía, de que ella le decía que estaba, que de que fue al hospital la primera vez que le ingresaron, que estuvo en el hospital, se salió peor que le inyectaron, y de que le dieron esos medicamentos, la que le inyectaron sobre todo, ella no se pudo recuperar más nunca. Ella lo decía, ella dice que le dijo a la familia mía, me pusieron algo ellos en la inyección que me pusieron. ¿Entiendes? Entonces, Giovanni Sánchez, cuando vio que la familia de mente a él rápido, fue el video que habían subido para limpiar el gobierno de Cuba de que Giovanni Sánchez, una opositora, misma opositora de los opositores, había dicho que la muerte no había sido de Laura Pollán, que no había sido de Laura Pollán, no había sido el gobierno. Entonces, Giovanni Sánchez sale a rescatar el gobierno de Cuba. Pero cuando la familia reporta que eso era mentira de Laura Pollán, el video lo borraron enseguida. El video estuvo en YouTube por mucho tiempo, lo borraron enseguida. Y me he cansado de buscarlo, más nunca lo he visto. ¿Entiendes? Pero ahí todavía le queda mucho video a ella del video que ella dijo de que quería que soltaran los 5 espías. Porque el gobierno de Cuba se estaba gastando mucho dinero en promoción. Pero el dinero del gobierno de Cuba no se gana solamente en promociones de espías. Se gastaba mucho dinero promoviendo la guerrilla en América. La de El Salvador, se gastó mucho dinero ahí. En la guerrilla de Colombia. Aunque bueno, esa gente era narcoguerrilleros, ellos también vendían drogas y le pagaban a ellos y ganaban. Pero el gobierno de Cuba se ha gastado dinero en muchísimas cosas. Y nunca empezaron el pueblo de Cuba. O sea que eso no era excusa. Que ella decía que era por una excusa porque el gobierno de Cuba estaba gastando mucho dinero y era necesario que soltaran mejor los 5 espías porque el gobierno de Cuba no gastaba ese dinero para los espías y lo usaron en el gobierno. Como si el gobierno de Cuba usara dinero en el gobierno. Escuchen nada más a esta señora. Pero también hay un video donde ella dice, y Eliezer Ávila también dice lo mismo, que el gobierno de Cuba va marchando a la dirección correcta, lento, pero que el gobierno de Raúl Castro es diferente al de Fidel Castro, que este sí va a la democracia y a la libertad. Más clarito en el lago. Entonces, estos opositores falsantes, ninguno, y me faltaba la de Berta Soler, que mucha gente dice, no, como Berta Soler, también Berta Soler es espía fabricada. Berta Soler fue entrada, como le dije, con la dama de blanco que ella que se han puesto de prestigiar, que son como 3 o 4 que están ahí en unos videos que fue prestada por la seguridad del gobierno de Cuba, usaron esos videos para que le dijeran, óyeme, y ustedes no le dan dinero. Sí nos dan dinero, pero de que no nos están dando dinero ahora, de que Berta Soler se está quedando con todo el dinero y que todas esas cosas. Eso fueron planificados para que vean que ellas son una interesada y que son una pagada y que no hacen esto por amor. Pero esta señora que tengo entendido, de la misma Dama Blanco lo dicen que esas 4 son gente espía del gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba ha tratado de meter, incluso ha tratado de meter muchas damas de blanco falsas también. Berta Soler siempre se metió con el principio de que ocupara la presidencia de la Dama de Blanco. Siempre tenían en mente eliminar a Reina Tamayo y a Laura Pollán, que era la que estaba por encima de Berta Soler. Berta Soler fue con el objetivo de que ella llegara a ser la número 1. Pero se le hacía un poco difícil, había que eliminar a 2 grandes.
después de la muerte de Zapata, la otra muerte era, la otra víctima a matar era Reina Tamayo, pero la gente de Miami, la mafia de Miami que dirigen prácticamente, que son los que mandan a matar en Cuba, quién tienen que matar, quién no tiene que matar, le dicen al gobierno de Raúl Castro, mejor no lo mate. La gente de Miami le dijeron que mandaran a Reina Tamayo para Miami y que mataran a Laura Pollano. Y entonces mataban, como que dicen, esa jugada, un pájaro de dos tiros. A Reina Tamayo, la que estaban para acá, no la mataban porque era buscarse mucho problema, como decían ellos. Ya habían matado a Zapata, matar a Reina Tamayo era buscarse un problema con la comunidad europea y estaba un poco revuelta la cosa. A lo mejor mandaban a Reina Tamayo, la sacaban del país y a Laura Pollano era la segunda, cuando quedaba en el cargo la mataban y Berta Soler quedaba en el camino para dirigir la Dama de Blanco. Entonces ahorita tenemos la Dama de Blanco está siendo dirigida por una opositora falsante del gobierno de Cuba. ¿Bien? Y por eso que, entonces, a raíz de todos estos cambios que se hizo, entonces se permite la salida ya del exterior de todos estos falsos opositores que salieron de Cuba, para mostrar al mundo entero que hay democracia, que hay libertad, todo fue planificado 2 años antes. Todo esto se hizo casi 2 años antes, fíjate. Para después de 2 años venir a soltar una ley de inmigración que el gobierno de Cuba ha avanzado y ha progresado por un cambio de democracia, de que ya la gente puede salir. Todo es mentira, nadie puede salir. Todos los que salieron fueron opositores del gobierno, espías del gobierno. Recorrieron toda Europa, pero que el gobierno tenía en todo ese plan de poder llevar ese mensaje de libertad y democracia en Cuba. Ya en Cuba hay libertad, en Cuba hay democracia, ya viajan los presos opositores, ya viajan. Mentira. Son opositores fabricados del régimen. Son agentes del gobierno de Cuba. Son agentes que muchos tienen hasta cargo, desde teniente a mayores que hay ahí dentro de esos espías que están infiltrados, para que no me vengan con ese cuentecito de que en Cuba hay democracia. Con respecto a los trabajos, que hay trabajo por cuenta propia, todo es mentira también. Los trabajos por cuenta propia, quienes están trabajando son la gente de la seguridad, la gente, los generales retirados, capitanes retirados, y todo lo del gobierno son los únicos que tienen trabajo. Se permitió esto de trabajo privado para que esta gente pudieran tener negocio en Cuba. Y entonces la gente no dijera, porque ya desde antes de poner esta ley, había mucha gente de la seguridad que tenían de negocio de comida, de vender comida, la llamada para darle, que son como unos restaurantes que preparan ellos ya muchos lo hacen, si tienen un cuarto lo preparan, o si tienen en la casa la sala la preparan, lo que es como le dicen, el corredor afuera, lo preparan y lo hacen como bastante mesa, y si lo tienen que cerrar lo cierran y lo hacen en estilo como un restaurancito. Y ahí le ponen comida, y ponen varias mesas y venden comida, la llamada para darle. Eso ya existía antes de que hubiera estos permisos por cuenta propia. Pero ¿quiénes lo tenían? Eran generales, retirados, y el gobierno lo sabía, lo tenía. Entonces, todo el mundo hablaba de que cómo esos generales tenían esos negocios y hacían dinero. Y vendían cerveza de la tica, que eso nada más se vende en dólares. Y nada más hay en la tienda de los turistas, en ese tiempo. Vendían carne, vendían langosta. Vender langosta en Cuba, te meten preso. Y en esos restaurantes vendían langosta, pero eran gente de la seguridad. Y eran gente capitana. Y después, como del Hotel Santiago, ahí habían como 2 capitanes que tenían restaurantes. Hasta los turistas se lo llevaban, el mismo gobierno se lo llevaba a ellos, a esos negocios privados. Y iban gente de allí con el bus, con la guagua, con 10 o 15 o 20 turistas, o con el bus lleno. Mira, vamos a llevarlo ya a un restaurante cubano que venden comida casera, muy buena. Y le decían a los turistas, a los italianos, oh sí, iban allá. Y hay bastante chavas bonitas. Entonces ellos se preparaban de tener en esas casas bastantes niñas de 14, 15 años. Y eran generales, eran capitanes. Tenían 15 o 30 muchachitas de 14, 15 años, de todo tipo de colores. Entonces, claro que hacían dinero, claro que tenían vida, porque eran del gobierno, y el gobierno les da facilidad de vida a ellos
para que ellos tuvieran ciertas comodidades y siguieran respondiendo al gobierno y siguieran trabajando el gobierno y no se le fueran para el otro bando. Entonces, estos tipos de gente siempre tuvieron negocio. Ahora cuando hicieron estos permisos, fue para que esta gente, ya la gente no siguiera hablando, coño, pero mira los militares, la gente se tiraba si tienen negocio y si viven, y si viven como capitalistas y tienen negocio. Entonces, eso fue lo único que se hizo, fue legalizar los negocios a esta gente de la seguridad, que tenían como estos negocios, varios negocios más tenían. Como hay negocios de vender helado, eso lo había siempre en Cuba. Allá en Villa Clara, en muchos lugares, vendían helado, hacían helado. Y eran, ¿quiénes eran? Generales, capitanes retirados, gente de la seguridad. Entonces había que legalizar todas esas cosas porque el gobierno se quejaba de que había gente vendiendo, tenían hasta fábricas de cosas esas que fabricaban en sus casas y vendían helado y vendían esas cosas. Entonces, el gobierno hace esto con el doble objetivo de tapar la cara de que, y ya dejaban que la gente estuvieran hablando de que había discriminación en Cuba, de que la gente de la seguridad y la gente del gobierno podían tener negocios, podían tener dinero y el pueblo no estaba jodido. Entonces, cuando permiten estos permisos de cuenta propia de tener negocio, aclaran este negocio sucio. Y a la misma vez queda que en Cuba hay democracia, hay libertad y hay negocios por cuenta propia. ¿Qué pasó con la gente que quisieron hacer negocios parecidos a lo que tienen estos tipos que son generales y son estos que tienen negocios, que venden helado, tienen paladar y venden carne, venden cerveza, venden esto, otros que venden cositas y eso? Entonces, ¿qué pasó con este tipo de gente? Cuando mucha gente quisieron abrir, que no eran del gobierno, que no eran bienvenidos por el gobierno, cuando fueron a buscar los permisos, a muchos se los negaron. Y a otros que se lo dieron, ¿qué hicieron? Le cobraron bien cobrados los permisos, le cobraron todo. Cuando empezaron con los negocios, ¿qué le hicieron? Le mandaban, le decían, a este no quiero que tenga negocio aquí, porque este no es del gobierno, no le agrada a nosotros. Quiero que me le pasen cada ratico, toda la semana, 2 y 3 veces a la semana, me le manden un inspector. Lo que me esté vendiendo, que no tenga papeles, que no enseñe un ticket que ha comprado su producto en la tienda del dólar en divisa, que le dicen en Cuba, la tienda de Cuba, le dicen Cuba de divisa, en shopping, le dicen la tienda de shopping. Entonces, claro que llegaban y le caían, está vendiendo fritura, ¿con qué frites? Enséñame el aceite. Oh, esa botella no es de dólar, es una botella casera. ¿Dónde tú compraste ese aceite? Dame el ticket, no tiene ticket. Y la harina, ¿dónde la buscaste? No tiene ticket de harina. El refresco es el azúcar, dame el ticket que diga que lo compraste en dólar. Entonces, cuando te venían a chequear todo, te daban ticket por todo. Porque tú no tenías ticket de haber comprado nada en dólar. Porque ¿quién va a comprar azúcar en dólar en Cuba? ¿Quién va a comprar aceite en dólar en Cuba? La harina. Si un paquetico de azúcar te vale un ojo y la mitad del otro. La harina, un paquetico de harina vale como 10 de 7 a 8 dólares. ¿Qué es lo que gana un cubano en un mes? ¿Quién va a comprar todas esas cosas caras? El aceite, la botellita vale 4 dólares, casi dólares, entre 5 dólares, 4 dólares. Ninguna vale, creo que vale menos de 3 dólares. Y son botellitas, no son litros, son botellitas. No llegan un litro. Como aquí, que aquí hay de litros. ¿No? Entonces, ¿cómo tú vas a comprar cosas tan caras para venderlo después allí y venderlo a un precio, hasta en pesos cubanos, que ni te alcanza a veces? ¿Entiendes? Entonces, nadie va a perder para hacer un negocio y que el gobierno gane. Entonces, todo el que vende con harina y aceite que consigue, que se lo venden a bolsa negra en la calle o que se lo venden en un almacén. Cualquiera dice, le vendió un aceite que trabaja en una fábrica de aceite, se la vendió, le vendió 2 botellas de escondido, o robada, le vendió harina también de la panadería y todas esas cosas. Entonces, de eso es que la gente que hacen los negocios en Cuba, que tienen la supuesta para darle o negocios escondidos, son de esos lugares. Nadie va al dólar, porque el dólar no te da negocio. ¿Entiendes? Entonces los generales hacen esos negocios. Ninguno de ellos tiene ningún papel que diga que compró eso en divisa o que compró en dólares. Ninguno, porque no se lo piden ni compran. Ellos van a los almacenes del mismo gobierno y se lo dan. Y regalado gratis, se lo llevan gratis como quieran. Entonces, lo que quiero decir, que nada de la llamada democracia en Cuba es democracia. Todo es una falsa. Y este video es para eso que están tratando de decir, que en Cuba hay libertad y hay democracia, que ya los opositores pueden salir y que pueden abrir abiertamente. Eso es una mentira, eso es una falsa. Se lo digo desde aquí, es una mentira y es una falsa. A nadie van a engañar. Cuando en Cuba va a haber libertad y democracia,
cuando Raúl Castro se vaya del poder, cuando no quede un Castro en el poder. Mientras que un Castro quiere